Ella pasó muchos años viviendo para los demás. Aunque desde afuera parecía una mujer normal, por dentro vivía cansada de intentar cumplir expectativas. Siempre pensaba demasiado en lo que la gente podía decir, en cómo se veía, en si estaba haciendo las cosas correctas, en si decepcionaría a alguien, en si era demasiado vieja para empezar otra vez, en si todavía tenía derecho a cambiar de vida. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a vivir una vida que ya no se sentía completamente suya, porque eso hace el miedo al que dirán, te vuelve pequeña, te hace pedir permiso para existir, para cambiar, para poner límites, para elegirte. Y muchas mujeres entienden perfectamente eso, porque crecimos aprendiendo a ser correctas, correctas para la familia, para la pareja, para la sociedad. Pero rara vez nos preguntaron, ¿y tú qué quieres? Ella tampoco se lo preguntaba. Seguía funcionando, trabajando, cumpliendo, sonriendo. Pero había una incomodidad constante dentro de ella, como si estuviera sobreviviendo una vida diseñada para agradar y no para sentirse plena. Y honestamente, eso pasa más de lo que nos imaginamos. Hay mujeres que llevan años viviendo desde el miedo. Miedo a quedarse solas, miedo a decepcionar, miedo a cambiar, miedo a empezar de nuevo, miedo a envejecer, miedo a no encajar. Y el problema es que el miedo no siempre grita. A veces simplemente te convence de quedarte donde ya no eres feliz. Eso le pasó a ella. Se acostumbró tanto a priorizar la opinión ajena que dejó de escucharse hasta que un día algo dentro empezó a romperse. No fue una tragedia enorme, no hubo una escena dramática. Fue algo mucho más silencioso. Se dio cuenta de que estaba agotada de fingir, agotada de actuar como si todo estuviera bien, agotada de sostener relaciones donde no podía ser ella misma, agotada de vivir intentando encajar en versiones que ya no le quedaban. Y por primera vez en mucho tiempo se hizo una pregunta incómoda. ¿Y si dejo de vivir para los demás? Y esa pregunta le dio miedo, muchísimo miedo, porque dejar atrás el qué dirán no se siente inmediatamente liberador. Primero, se siente culpable, porque cuando una mujer empieza a cambiar, muchas personas se incomodan cuando pones límites, cuando dejas de complacer, cuando ya no te sacrificas igual, cuando empiezas a elegirte. Y ella empezó poco a poco. No cambió su vida de un día para otro. Primero empezó con cosas pequeñas. Aprendió a decir que no. Dejó de justificar cada decisión. Empezó a pasar tiempo sola. Volvió a hacer cosas que le gustaban. Dejó de pedir aprobación. Y aunque parezcan cosas simples, para ella fueron enormes, porque llevaba años viviendo desde la autoexigencia. Y algo empezó a pasar. Poco a poco dejó de sentirse tan vacía. Y no porque su vida se volviera perfecta, sino porque empezó a sentirse más auténtica, más ella. Y creo que muchas veces eso es lo que realmente buscamos, no una vida perfecta, una vida que se sienta nuestra, porque el miedo al que dirán puede quitarte muchísimas cosas. Te quita oportunidades, te quita tranquilidad, te quita espontaneidad, te quita experiencias, te quita versiones enteras de ti misma. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera notamos cuánto nos limita. Hasta que vemos a alguien viviendo libremente y sentimos envidia. Pero a veces esa envidia no es mala. A veces solo revela las partes de ti que también quieren salir. Ella empezó a entender algo importante. La gente siempre va a opinar. Si cambias, opinan. Si no cambias, también. Si te arriesgas, opinan. Si te quedas igual, también. Entonces, ¿por qué vivir una vida que no te hace feliz intentando evitar críticas que nunca van a desaparecer? Y esa idea empezó a darle libertad.
por primera vez en años, dejó de perseguir aprobación. Y aunque todavía tenía miedo, ya no dejaba que el miedo decidiera por ella. Porque una cosa es sentir miedo y otra muy distinta es dejar que el miedo dirija toda tu vida. Y quizá también eso es crecer. Entender que nunca vamos a tener todo resuelto, que siempre habrá incertidumbre, que siempre existirá la posibilidad de equivocarnos, pero aún así, atrevernos a vivir más honestamente. Ella empezó a vestirse como quería, a hablar más auténticamente, a dejar relaciones que drenaban su energía, a cuidar más su paz mental, a dejar de compararse tanto, y algo cambió en su mirada. No era felicidad perfecta, era tranquilidad, la tranquilidad de alguien que dejó de traicionarse tanto para agradar. Y honestamente, creo que muchas mujeres adultas están llegando a este punto, el punto donde ya no quieren impresionar tanto, donde ya no quieren demostrar tanto, donde empiezan a cansarse de vivir desde el miedo. Porque llega una edad donde entiendes algo importante. El tiempo sí pasa y vivir constantemente pensando en el qué dirán también tiene un costo. El costo de no vivir plenamente. Y quizá por eso tantas mujeres después de los 40 empiezan a reinventarse, no porque estén perdidas, sino porque por fin empiezan a escucharse. Y sí, da mucho miedo cambiar, da miedo decepcionar personas, da miedo salirte de lo conocido, da miedo sentir que empiezas tarde, pero también da miedo llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca te permitiste ser realmente tú. Ella entendió eso. Y aunque todavía está aprendiendo, ya no quiere vivir desde el miedo. Quiere vivir desde la verdad, desde la calma, desde la autenticidad, desde el amor propio. Y quizá hoy también tú te necesitas. También necesitas escuchar esto. No necesitas permiso para reinventarte. No necesitas justificar tu cambio. No necesitas seguir viviendo una vida que ya no se siente tuya, solo para que otros estén cómodos. Porque dejar atrás el miedo y el qué dirán no te convierte en egoísta. A veces simplemente te devuelve a ti.